Amén. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Esta noche vamos a, con la ayuda de Dios, tratar de terminar el curso, hermanos, el curso del tabernáculo de Moisés en el desierto. Yo creo que ha sido de bendición para nuestras vidas, amén. Si hemos aprendido algo, yo creo que bastante, ¿no? Dice un dicho que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, y de esa parte yo creo que se la han llevado todos los hermanos que han compartido acá. Por eso es importante que cuando a nosotros nos pidan que compartamos algo en nuestra célula o aquí en la congregación, lo hagamos y no digamos que no, porque uno es el que es mayormente beneficiado, porque el Señor le habla a uno. Y uno a veces baja de aquí, yo creo que nos ha pasado a todos, diciendo, ¿por qué no dije aquello? ¿Por qué no comenté aquello? Se nos olvida todo lo que el Señor nos da. No que se nos olvide de nuestro corazón lo que el Señor nos da, sino en el momento, por los nervios, por el tiempo, por lo que usted quiera. No lo comparte todo, pero ya lo que el Señor le ha dado al que va a compartir ya ha sido de bendición. Entonces, nunca desaproveche la oportunidad de compartir con otros. Amén. Amén, hermanos líderes de célula. Ya dijeron amén sus ovejas, entonces apúntelo, porque sí es de bendición, hermanos. Y para nosotros, lo digo por mí, yo sé que los demás hermanos que han compartido este curso ha sido de mucha bendición. ¿O no, hermano Héctor? Ha sido muy lindo este curso. Lo hemos resumido, pero la verdad es que hay muchos puntos preciosos que no hemos tocado. Pero está a la venta, entonces si usted lo quiere comprar después, lo puede comprar y escuchar todo sin perderse nada, inclusive como las clases de los niños, regresar lo que no entendió y volverlo a oír. Amén. Y tomar el examen. Bueno, pero esta noche solamente hay 2 puntos que yo voy a tratar ya para terminar, que es el lugar santísimo y las coberturas del tabernáculo. Ya estamos bien familiarizados con esa imagen, ¿verdad? Recordamos que hay un patio que no está cubierto, solamente está cercado, pero el lugar santo y el lugar santísimo, ese tabernáculo, sí está cubierto y sí tiene un techo. Y vamos a ay, hermanos, es mucho lo que va a cubrir. Yo creo que no lo vamos a leer, pero si usted lo quiere leer, eso se encuentra en Éxodo 26 del 1 al 6. Tal vez lo leemos. ¿Ya están ahí? 26 del 1 al 6. Yo lo voy a leer para darme prisa. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí, lo harás con querubines de obra primorosa, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas con la otra, y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Yo no entiendo eso, pero lo vamos a leer, seguir leyendo. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. No la apague, hermano, porque a mí me falta luz en los ojos ya. Gracias, hermano, se lo agradezco. El 6, harás también 50 corchetes de oro con las cuerdas, con las cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. El 7, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Y ya sigue después explicándonos más acerca de esto. En el verso 14 dice, harás también la tienda una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Bueno, las mismas cortinas, las mismas telas son las que encontramos en todo el tabernáculo. ¿Se acuerdan que la entrada al atrio era de telas? Hemos venido repitiendo esto. La encontramos en la entrada de la puerta del tabernáculo, una puerta de azul, de carmesí, de púrpura y de lino. ¿Se acuerdan? Después, cuando llegamos al lugar santísimo, es el mismo material.
Otra cubierta de azul, de carmesí, de púrpura y de lino fino. Y también el cielo, la cubierta, eran lo mismo: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Pero había otras cubiertas aparte de esas, que eran las pieles de cabra teñidas de rojo, como acabamos de leer, las pieles de el verso 14, me falta la memoria también, pieles de carneros teñidas de rojo y unas cubiertas de pieles de tejón. Pero en el verso 7, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Tenía estas 3 más: de cabra, de tejón y de carnero, hermanos. Entonces, y dice que tenía obra de querubín, muy preciosa. Por ahí hay una imagen de esas cortinas y la vamos a poner para que la vean, si nos hacen favor. Si uno estaba adentro del tabernáculo, uno podía ver la obra de los querubines que estaban ahí. Si ustedes se fijaron, hermanos, había instrucciones para hacerlo muy bonita. Yo no las entiendo, me confundo. Por eso es que Dios llenó de su sabiduría a 2 hombres para hacer esta obra. Era la sabiduría de Dios, hermano. No eran los planos de cualquier arquitecto, ni de ninguna compañía en particular que tenga mucho renombre, como las que hay hoy en día que construyen grandes edificios. No, eran las instrucciones del creador del universo para hacer esto. Entonces era precioso. Entonces, si uno estaba adentro, podía ver de adentro la gloria de ese trabajo. Podía ver las telas eran finas. Una de ellas era el púrpura, y dijimos que el púrpura era con los que los reyes se vestían. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿O no se acuerdan? El azul era bonito. Ahora, la combinación de esos 3 colores, yo no los he puesto juntos, pero me imagino que debe ser muy bonito. Pero más arriba de eso, había otras pieles. Había, como ya dijimos, las pieles de carnero, las pieles de cabra. Las pieles teñidas de rojo hablan de la justificación, de la redención, el rojo de la sangre del Señor Jesús que nos justifica. Pero también habíamos dicho que el lino fino son las obras justas de los santos. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces, no podemos repetir 2 cosas. Decir, bueno, el lino fino nos habla de las obras justas, y usted está diciendo que también las pieles teñidas de rojo nos hablan de la justicia. Sí, hermanos, sí. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando entramos al tabernáculo por el atrio, somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Como cuando el día que nosotros aceptamos al Señor, somos justificados. Pero no quiere decir que nosotros somos ya justos, porque todavía seguimos obrando ciertas injusticias en nuestra forma de vida. Amén. A esa justicia, cuando entramos nosotros por el tabernáculo, por el atrio, es una justicia declarada sobre nosotros. Y déjenme poner este ejemplo que conocemos. Cuando un niño es heredero, no se le puede dar la heredad, ¿se acuerdan? Hasta que ese niño crezca, entonces recibe la heredad, aunque legítimamente es el heredero. Lo mismo pasa cuando entramos nosotros por el atrio. Tenemos una injusticia que algunos teólogos llaman imputada o declarada sobre nosotros, o qué otra palabra, no sé qué otra palabra usar. Pero en este punto, estando nosotros dentro del tabernáculo, el lugar santo o el lugar santísimo, porque esas coberturas no solamente cubren una parte, que cubren todo el tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo, somos gente que la justicia ya está obrada en nuestro corazón, y entonces nuestras obras ya son justas, hermanos. Amén. ¿Me explico? Solo quería mencionar ese dato. Después están las pieles de pelo de cabra. Las cabras son animalitos muy rebeldes, ¿no? Es todo lo contrario a una oveja, ¿no es cierto? Si alguien ha conocido, yo cuidaba unos animales y entre esos había una cabra, y esa cabra era la tosa, hermanos. Esa era indomable. Son animales que no los puede tener uno tranquilo cerca. Este está brincando aquí, cuando menos pensamos ya se está comiendo otra cosa por allá y ya está metido aquí. Hay que tener mucho cuidado con ellos.
Las ovejas no, las ovejas son mansas, tranquilas, se les puede pastorear, pero a las cabras no. Pero esta cubierta estaba hecha de pelo de estos animales. Y el pelo en la Biblia, este es otro estudio, el de los tipos, nos habla de ¿qué? De la separación. Cuando los hombres rapaban su cabeza, tenían que separarse del campamento. Entonces, esta cubierta nos habla de la separación, de la rebeldía ya, del trato de Dios que ha obrado en nuestros corazones de tal manera que la rebeldía se ha apartado de nosotros, hermanos. Porque la rebeldía, dice Proverbios, está ligada a nosotros desde que somos muchachos, ¿no es cierto? Y no se acaba solamente porque ya crezcamos. No puede decir usted, eso es a los muchachos, usted acaba de decir, pero yo ya tengo 50 años. Pues la tienes multiplicada por 50. Ya es más vieja, más dura, más difícil. Pero en este punto, hermanos, en este punto, aquellos que han entrado más allá del atrio, la rebeldía de los corazones ya ha sido tratada. Amén. Lo último con lo que se cubría este tabernáculo eran las pieles de tejón. Ya hemos hablado de las pieles de tejón, que los tejones representan el lado humano o inclusive el lado físico de nosotros. No eran pieles con las cuales se comerciaban. En uno de los pasajes de la Biblia dice que eran las pieles con las que se hacían la suela del calzado. O sea, que era dura, resistente, fuerte y obviamente no era nada bonita, ¿verdad que no? ¿Cómo hacían la suela de los guaraches en nuestro país? De llanta, de suela de llanta. ¿Se acuerdan de esos hermanos? El hermano Homero se recuerda muy bien. De suela de llanta radial, para que no le entraran los clavos. Duraban hasta el último día, hasta que se acababan. Imagínense que tuviéramos una casa cubierta con llantas. Horrible se vería, ¿verdad? Aparte de ser muy caliente, pero se vería horrible. Pero hermanos, tiene un significado. Y en este punto, a pesar de toda la gloria que se puede encontrar ahí adentro, en el tabernáculo, no en el atrio, en el tabernáculo, inclusive dentro del lugar santísimo, porque les repito, eran las cubiertas que el sacerdote veía cuando entraba al lugar santo, como las mismas cubiertas que veía cuando entraba al lugar santísimo. Y aunque hayamos llegado ahí, las pieles de tejón siguen siendo una realidad. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Que seguimos siendo hombres, que seguimos teniendo eso en nosotros. Como cantábamos hoy, viene una grande gloria, pero ¿cuáles vasos llena? ¿Los de oro? Los de barro. Seguimos siendo barro. Como dice Pablo, tenemos esta gloria en vasos de barro. De barro, él no dice en vasos de oro y no se exalta. Pablo dice no, aunque la gloria es de él, aunque lo precioso es de él, sigue estando en vasos de barro para mantenernos humildes y no olvidar nunca de qué estamos hechos. Amén, hermanos. Y si algo precioso está en nosotros, es porque él lo ha hecho y nosotros no hemos aportado nada. Seguimos siendo un vaso de barro. Amén. Bueno, ya cubrimos ahí las cubiertas de la tienda. Ahora vamos a entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo, hermanos, era un cuarto que medía 10 codos de ancho por 10 codos de largo por 10 codos de alto. 10 por 10 por 10 por 10. Esto hace exactamente un cubo perfecto, un cuadrado perfecto, una caja perfecta. Amén. Perfecto. Aquí vamos a encontrar medidas muy significativas. 10 por 10 por 10 es perfecto. Todo el tabernáculo medía 30 codos de largo por 10 de ancho. El lugar santísimo tenía 20. Y después del lugar santísimo estaba el velo. Vamos a hablar del velo en un momento. Seguía el lugar santísimo y era un cuadro perfecto, hermano. En Apocalipsis 21, 2 y 3 encontramos a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. ¿Se acuerdan? ¿Lo hemos leído? Y dice Juan que se midió la nueva Jerusalén que venía del cielo, que es
La iglesia, hermanos, que son los redimidos, que el Señor está en medio de ella, y las mismas medidas que tenía de largo, las tenía de ancho y las tenía de alto. Esto era una sombra del lugar santísimo, de la ciudad santísima, de la Nueva Jerusalén, la que no se ha prostituido, la que ama al Señor, la que es el tabernáculo real del Señor, no como esta sombra. Y mide exactamente lo mismo, enseñándonos que cuando entramos a este lugar hemos alcanzado lo perfecto de Dios, hermanos. Ahora usted dirá en su corazón: hermano, nadie es perfecto. Es cierto, pero por eso estamos aquí. Porque Pablo en Efesios dice, en Efesios 4, que él ha dejado 5 ministerios: evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, pastores, para que los santos alcancen la perfección, hermanos. Y en otro pasaje el Señor dice que andemos perfecto como Él es perfecto, que andemos en santidad como Él es santo. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces no nos traguemos, hermanos, la mentira de ese dicho. Ese dicho es una realidad para todos aquellos que no están buscando una perfección en sus vidas. Sí es una realidad para ellos y no se va a cumplir. Pero el Señor está tan interesado en hacer en nosotros una obra tan preciosa que nos quiere llevar a la perfección, hermanos. Cuando el Señor presenta a Job, en el libro de Job, lo presenta como un hombre perfecto, ¿se acuerdan? Y no vivía en la edad de la gracia, hermanos. Job se dice que es el libro más antiguo que hay. Tal vez sucedió antes de que Moisés escribiera el Pentateuco. Entonces, no nos traguemos esa mentira, hermanos, porque el Señor sí nos quiere llevar hasta ese momento. Y sí es posible. Yo sé que nuestro corazón dice: no, ¿cuándo? No, eso nunca va a suceder, y menos de este hermano. Sí, hermanos, tal vez podemos pensar así, pero nosotros escogemos de qué lado queremos estar. Si del lado de aquellos que están negando que exista y que sea posible la perfección en los cristianos, o del lado de Dios, creyéndole a Dios. Hay otro ejemplo: Josué y Caleb. Josué y Caleb estaban creyéndole a Dios, aunque toda la multitud de Israel estaba diciendo: no, imposible, imposible. Y decían: sí es posible, si el Señor se agrada de nosotros, si dejamos que el Señor siga obrando y nosotros sigamos dando los pasos que el Señor nos está hablando, que nos está enseñando. Este ya es el tercer curso, hermanos, que estamos dando. Y como yo les repito, son las mismas verdades explicadas de otra forma y con otros ejemplos, pero el final es la vida de Cristo en nosotros. Tenemos a un Pablo también. Tenemos a un Pablo que él dice: de todos los pecadores, yo soy el primero. Ahora, si nosotros creemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo no puso esas palabras de lleno ahí. Realmente Pablo era un pecador, hermanos, un hipócrita, que andaba persiguiendo a los cristianos pensando que estaba haciendo el bien, pero era un hipócrita porque era un pecador, asesino. Pero al final de su vida dice: ya no vivo yo, y lo que me resta vivir en este cuerpo, lo vivo conforme a Cristo y lo que el Cristo quiere hacer en mí y a través de mí. Y Pablo sí, hermanos, alcanzó ese modelo de la perfección. Amén. Entonces, pero obviamente hay pasos que damos para llegar a ese lugar. No es una obra que se hace sentados ahí con 30 años de la iglesia, que vamos a celebrar 30 años. No es una obra que se hace solo por asistir 30 años a la iglesia. Es una obra que se hace por guardar sus mandamientos, ponerlos por obra y andar en ellos. Entonces sí, ¿me explico? Amén. Este es el lugar de la gloria, hermanos, donde el Señor nos quiere llevar. Estas medidas perfectas del lugar santísimo es el lugar donde está la gloria de Dios, y es el lugar a donde el Señor nos quiere llevar. Y Pablo en Efesios 3, 14 al 9 dice que quiere que entendamos cuál es la profundidad, cuál es la anchura, cuál es la altura de la plenitud de Dios, porque Él nos quiere llevar a la plenitud de Dios, hermanos. Pablo dice eso. Tal vez podemos poner ese versículo ahí, si me hace favor.
Efesios 3, 14 al 19, tal vez para que lo vean. Porque sí, el plan de Dios es llevarnos a la plenitud de Él, de lo que Él es. Hermanos, sí es realidad, sí es posible. Y de hecho lo podemos ver en nuestras vidas. Tal vez no hemos dado esa talla, ni siquiera estamos cerca. Pero hermanos, la verdad es, como un día compartió nuestro hermano Héctor, no somos lo que antes éramos. ¿Verdad que no? No somos lo que antes éramos, gracias a la obra de Dios en nuestros corazones. Amén. Efesios, ¿sabes? Acompáñenme, vamos a leerlo, por favor, hermanos. Efesios 3. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, vamos a hablar del amor en un momento más, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No para que seas lleno de una parte, sino de toda la plenitud de Dios. Amén, hermanos. El número 10 nos habla, ya lo hemos leído, nos habla de pruebas. Sí, 10 pruebas tuvo Israel en el desierto, pero hay 10 mandamientos o 10 promesas que el Señor le da a Moisés en el monte Sinaí. Entonces también el 10 nos habla en este caso de la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, 10 por 10 por 10. Y la ley de Jehová es perfecta. Amén, perfecta. La ley de Jehová es perfecta, hermanos, que hace sabio al que no es sabio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y precisamente vamos a ver ahorita un punto más acerca de la ley de Dios. Porque, hermanos, en este punto, si nosotros hemos puesto atención, nos damos cuenta que cuando entramos por el lugar, por el atrio, encontramos estas cortinas. Y hay una cortina que era el azul, ¿se acuerdan? Azul. ¿De qué hablaba el azul? ¿El cielo? ¿Del mar? ¿De los ojos de los americanos? No. ¿De qué habla el azul? ¿Se acuerdan? No, están poniendo atención. El azul habla de los mandamientos de Dios. Entonces, desde que el hombre entra por el lugar del atrio, por la puerta del atrio, se da cuenta que para seguir su camino hasta el lugar santísimo, tiene que guardar sus mandamientos. Amén. Nos damos cuenta que desde el día en que el Señor nos alcanzó, que leer nuestra Biblia no es suficiente, sino ponerlo por obra. Santiago dice que no seamos lectores olvidadizos, oidores olvidadizos, sino aquellos que ponen por obra. Una de las partes muy preciosas que vimos en la prédica pasada acerca de los panes de la proposición es que hay como un cerco, una cornisa alrededor de la mesa para que no se caiga ninguna palabra, ningún pan que representa la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Para que seamos como Samuel, que no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras que el Señor le daba. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor nos da una instrucción y nosotros no la seguimos, es tirarlo, desecharlo, botarlo como algo que no sirve. Cuando la ley de Dios, dice ese pasaje, es perfecta para hacernos sabios. Yo tengo varios versos aquí, hermanos, que hablan de la ley de Dios. No sería mucho tiempo leerlos, pero la Biblia dice en muchos casos que amar la ley de Dios, hermanos, nos va a meter a la buena tierra. El pueblo de Israel no entró porque no amó sus palabras, no quiso oír sus palabras, no los quiso poner por obra. Jesús, orando por sus discípulos, dice: hey, yo he guardado, Señor, tus palabras, tus mandamientos, así como ellos los van a guardar. Si me amáis, dice, si me aman ustedes, guardarán mis mandamientos y los pondrán por obra.
Y este pasaje en particular, si le amamos, dice en Juan, creo que es Juan capítulo 15 o 13, no recuerdo, pero es Juan. Les dice a los discípulos: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Después que en el viaje que estamos haciendo a través del tabernáculo de Moisés, dejamos el atrio, volvemos a pasar por las puertas del lugar santo. Y en esas puertas, no era una puerta, es otro velo, precisamente, encontramos otra vez el azul. ¿Se acuerdan? Otra vez los mandamientos de Dios. Que quiere decir que nunca podemos dejar de poner por obra sus mandamientos si realmente queremos seguir avanzando en el Señor. Amén, hermanos. Después encontramos el mismo velo, los mismos materiales. Otra vez encontramos el púrpura, el carmesí, el azul y el lino fino en el velo del lugar santísimo. Otra vez, allá atrás está. Lo mismo, hermanos, pero a un nivel todavía más profundo. Ya no es cuando entramos en el atrio que tenemos una lectura de la palabra de Dios y hay que leerla, ¿verdad? Como cuando estábamos en el instituto, la leíamos volados. ¿Se acuerdan cuando íbamos atrasados? Teníamos que completar, leerla cada año. Algunos se ríen porque se acuerdan. Y la leíamos de un capítulo, otro capítulo. Ya no es así, hermanos. Ya cuando entramos por este velo, o cuando llegamos aquí, o hemos pasado el lugar santo, las instrucciones y los mandamientos y los estatutos, usted puede leer todo el Salmo 119 para que sepa que cada verso tiene un adjetivo calificativo acerca de la Biblia. Mandamientos, estatutos, leyes, ¿qué más? Decretos, etcétera. Ya a este nivel, hermanos, en un nivel más profundo, ya nos estamos deleitando en ellas. Ya no leemos por cumplir y decir que sí la leímos, hermano. No, ya la leemos, la meditamos, la ponemos por obra, somos alimentados a través de ella. Amén, hermanos. Ya por eso el salmista podía decir: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Cuánto amo yo tu ley, Señor. En los salmos encontramos eso. Podríamos leer el Salmo 119 en esta noche y ver cuántas veces el salmista está diciendo cuánto lo amo. Es obvio que nosotros no amamos la ley de Dios, porque en primer lugar ni siquiera la leemos, mucho menos la estudiamos. Una cosa es leerla y otra es estudiarla, ¿verdad? Y mucho menos estamos poniendo por obra. Por eso es que a través de cada puerta está otra vez el azul ahí. Está ahí, recordándonos. Y no solamente ese color, el púrpura, el carmesí y el lino. Son verdades más profundas. Ya no es puro conocimiento, ya es la vida misma, hermanos. Se va haciendo vida en nosotros. Y que Dios nos lleve a eso. Amén, hermanos. Pero la entrada del velo hacia el lugar santísimo también tenía los mismos materiales. Pero es ese velo, hermanos, precisamente el mismo velo que cuando edificaron el templo de Salomón, lo llevaron y lo pusieron ahí. Y es el velo que nos hablan los evangelios, que cuando Cristo en la cruz del Calvario gritó: consumado es, terminé la obra, Padre, que tú me diste, cumplí, te obedecí, lo logré, se hizo, está hecho. Ese velo fue el que se partió. Por eso Hebreos dice: ese velo ya no es un impedimento para nosotros. Ya podemos correr desde el atrio hasta el lugar santo y tenemos la libertad de hacerlo. Amén, hermanos. De eso trata Hebreos. Si leemos Hebreos, una de las cosas que encontramos, una de la verdad que encontramos en todo este tabernáculo, y en la mayoría, casi en todo, es la muerte a nosotros mismos. ¿Se dieron cuenta? Encontramos desde que entramos ahí
lo primero que encontrábamos, ¿qué era? ¿Se acuerdan? El altar de los sacrificios, la muerte, sangre, Señor, víctimas ahí. Y más adelante seguíamos viéndonos en la fuente, viendo lo que somos a través de un espejo, reflejando lo que Él es y lo que nosotros somos. Más adelante, cuando pasamos al lugar santo, nos damos cuenta que en cada una de esas columnas encontramos la gloria de Dios, las características de cómo es Él, para poder entrar, y encontramos el altar de incienso, el lugar donde derramamos nuestra vida por otros en intercesión y en oración. Ya cuando llegamos ahí al lugar santo, estamos muriendo a nuestros deseos, a nuestras expectativas, a nuestros llamados también, hermano. Nos estamos convirtiendo como aquel candelabro forjado de una sola pieza a martillazos para poder tener aceite y luz que alumbren a otros. ¿Se acuerdan? Nos estamos convirtiendo en esa harina molida y triturada y puesta en el fuego para poder llegar a ser un pan para otros. Entonces ya ahí, hermanos, lo que estamos encontrando es una vida que se vive para otros. Ese es lo que el Maestro hizo. Amén. Eso es lo que nuestro Maestro hizo. Jesucristo vivió una vida, ¿para quién? Para todos los que estaban a su alrededor. Maestro, ven, come, maestro, no has comido, te me vas a desmayar. Ignorantes, tengo otra comida mejor que hacer. Ay, Señor, no hables con esa mujer, mira esa samaritana. Me es necesario pasar ahí. Uy, si conociera quién le está besando los pies, que es una prostituta. Si este hombre fuera profeta, sabría. Él conocía, no le importaba. ¿Se acuerdan, hermanos? No hago nada de lo que mi Padre no me dice que yo haga. ¿Ustedes creen que el Señor no tenía deseos de hacer cosas por Él mismo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, quitémonos las películas que hemos visto, porque las películas nos dan una mala información de lo que dice la Biblia. ¿Ustedes creen que Él no tenía? ¿Por qué dice la Biblia que Él fue tentado en todo? ¿Por qué? ¿Por qué somos tentados nosotros, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué somos tentados? Por nuestras concupiscencias. ¿Amén? O sea que si yo tengo en mi vida el deseo de tener algo y de robar, me lo voy a robar. Soy tentado a robármelo. ¿Por qué el Señor fue tentado? Porque Él tuvo que deshacerse de eso y alcanzar la perfección, hermanos. Pero Él dijo: lo que yo hago es lo que yo veo de mi Padre. Mi Padre trabaja y yo trabajo también. Para eso he venido, Señor. Para eso se escribió de mí en el libro, en el rollo, para hacer tu voluntad, Señor. Una vida vivida para alcanzar a otros. Amén. Una vida vivida para alcanzar a otros. ¿Ustedes creen que el Señor no pudo establecer un reino y ser famoso y ser el rey de Israel y terminar con el imperio romano? Sí, sí, hermanos, sí. Claro que sí, pero no era la voluntad de Dios. Cuando entramos ahí al velo y nos paramos frente al velo, es porque hemos muerto a lo que somos. Y por todo el camino venimos muriendo cada vez más y más y más y más. Ya no se hinca usted a orar por mis cargas, por sus propias cargas. Se hinca a orar por los demás, como cantábamos: Señor, que me desborde, que alcance a los pecadores, como cantamos cantando este canto. Pero si no hemos aprendido a vivir en el altar de incienso, el altar de oración y de intercesión por otros, difícilmente vamos a tener una palabra, hermanos, para salir y alcanzar a otros. Si no agonizamos
por otros, tal vez no los vamos a alcanzar. De hecho, es el Espíritu Santo quien los alcanza, no somos nosotros, pero no vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Si andamos con el dedo acusador señalando a otros, no estamos avanzando. No estamos para acusar, estamos para interceder, hermanos. Amén. Estamos para interceder ya. Esto lo que el Señor nos está hablando es serio, es precioso. Son joyas tremendas, hermanos. Verdades preciosas de Dios. Verdades de maestros que nos las han compartido, que han tomado un tiempo largo, no solamente estudiándolo, sino viviéndolo para compartirlo con nosotros. Amén, hermanos. Pero cuando entramos aquí es cuando hemos muerto a lo que somos. A lo que somos. Cuando llegamos al lugar santísimo, nos paramos de ese velo. La única forma de pasar del lugar santo al lugar santísimo es habiendo muerto a lo que somos. Por eso dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en su plenitud. No como vive en nosotros, como un bebé todavía, sino como un adulto, como un Cristo de 30 años ministrando en nosotros. ¿Posible? Sí es posible, hermanos. Sí es posible. Por eso a través de muchas generaciones y en los hechos encontramos hermanos que sí lo llegaron a lograr. Sí encontramos a un Pedro habiendo muerto a lo que él era, y entregando su vida y siendo usado. A un Juan, a un Pablo, a un Esteban. Sí los encontramos, hermanos. Y sí los hemos encontrado a través de muchas generaciones en la iglesia. Amén, hermanos. Ministrando. Ahora nos entristece, nos pone tristes el oír que ay, la cruz, ay, morir a lo que soy, ay, cómo duele. Espérese, hermanos, es que Dios no es un masoquista, es que Dios no es malo, es que Dios no tiene interés en hacernos la vida difícil. Al contrario, tiene toda la intención de hacernos felices. Amén. Amén. En el cielo no hay lágrimas, hermanos. En el cielo no hay dolor ni llanto. ¿Se acuerdan? Eso dice la Biblia. No hay eso, pero lo que pasa es que Él nos quiere compartir lo mejor que Él es. Y nosotros deberíamos de entender esas verdades ya cuando somos padres. ¿No es cierto que cuando somos padres entendemos mucho de eso? ¿O somos tan buenos padres que le podemos dar a nuestros hijos: venga, hijo, aquí hay $1,000, váyase a comprar lo que usted quiera? No vamos a hacer eso, ¿verdad que no, hermanos? Nadie de nosotros haría eso con un niño. O tenga, hijo, usted puede cargar, no sé qué ejemplo dar, esta pistola o este celular. No, los restringimos porque son niños. ¿No los restringimos, hermanos? Son niños, no saben manejar las cosas todavía. Aunque mi hijo quisiera decir: papá, déjame manejar. Ay, sí, hijo, maneja. No puedo dejarlo manejar. Es una responsabilidad de mi parte. Él tiene que crecer y aprender y sentarse en un volante siendo responsable, con una licencia. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero tiene que abnegarse todos estos años y aprender para cuando llegue ese momento. Como yo le explico a él muchas veces, la escuela es tu preparación para lo que tú vas a hacer cuando seas grande. Si el Señor quiere llevarte por ese rumbo, es lo único que haces, le he dicho. No solamente a él, a todos. Es lo único que haces. No te pido que lavemos el baño, no te pido que cocines, no te pedimos que laves la ropa, no te pedimos que esto. Ese es tu trabajo. No somos malos. Al contrario, estamos siendo buenos porque te estábamos dando la oportunidad de que te prepares y cuando seas un joven puedas salir adelante en la vida. Porque yo les he dicho, no toda la vida me van a tener a mí que los mantenga. Va a llegar un punto en que yo ya no voy a poder. ¿Verdad, papás? Amén. Ellos van a tener que prender el vuelo, como los pajaritos. Ya sálgase del nido y vuele. Ya no le puedo dar la comida en la boca. Así es el Señor, hermanos. Nos está llevando por un proceso, porque como herederos de sus promesas,
coherederos de Él. No quiere que seamos malos administradores. Quiere que seamos buenos administradores de lo que Él nos va a dar. Por eso a veces nos dicen, ay, en la Biblia llegaron los ángeles y ministraron con este hombre y ha habido tantos encuentros de ángeles. ¿Por qué a mí nunca se me aparece un ángel? Porque el día que se te aparezca un ángel, hermano, te vas a volver loco. Ya no vas a querer venir a la iglesia, nos vas a bajar de aquí. Dice, pastor, bájese de ahí. A mí ya se me aparecen los ángeles. Aleluya. Sí, hermanos, sí. El orgullo del corazón es tremendo. No creo que el orgullo nada más es allá afuera. El orgullo aquí adentro, en las áreas espirituales, es tremendo. Entonces el Señor nos deja. De hecho, los ángeles, hermanos, en el tabernáculo, dice que ese velo tenía obra de ángeles, querubines preciosos. Y es que los querubines, me lo voy a saltar un poquito, pero los querubines y los ángeles nos hablan de que aparecen en el lugar santísimo, porque es donde estamos viviendo ya en lugares celestiales. ¿Quién es el que descendió del cielo? El que estaba en el cielo, Jesús. Elías dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que esto y esto y esto. ¿Se acuerdan de esa frase de Elías? Porque Elías estaba viviendo en la presencia de Dios. Decían, Elías, cálmate. Si es que estás en la tierra, ¿cómo que estás con el Señor? Señor, ábrele los ojos a estos para que vean. Y el Señor le abrió los ojos a sus servidores. ¿Se acuerdan, hermanos? Él vivía en los lugares celestiales. Pablo estaba viviendo en esos lugares. Pablo estaba viviendo ahí, hermanos. Por eso es que los ángeles están ahí. No los encontramos en el altar de los sacrificios al principio, los encontramos al final. Y de hecho, muchas experiencias, esto es mío, muchas experiencias, y es una opinión mía, muchas experiencias de hombres de Dios con ángeles las tuvieron al final de sus caminatas. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Dónde la tiene? Cuando su nombre es cambiado. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando recibe la promesa de tener un hijo, cuando tenía un cuerpo muerto y encontró la nueva vida, el poder de la resurrección. ¿Se acuerdan de Josué? Cuando está conquistando la tierra, entrando a lo mejor de Dios, le aparece el ángel. Los ángeles aparecen cuando somos maduros, hermanos, para que no salgamos de ahí queriendo enseñar a todos, porque ya somos adultos maduros con los pies en la tierra. Amén, hermanos. Más adelante, la pared del fondo, si ustedes ven la pared del fondo donde están esas dos flechas, había 6 tablas, pero 2 tablas en las esquinas. Eso lo vimos cuando vimos la estructura del tabernáculo. En total son 8 tablas allá atrás que se podían ver. El número 8 nos habla en la Biblia de la nueva vida. Y es que pasando, hermanos, pasando al lugar santísimo, hay una nueva vida. 8 días se contaban para circuncidar a los niños, ¿se acuerdan? El 8 habla de nueva vida, hermanos. Hay una vida nueva, preciosa, plena, feliz, a la cual el Señor nos quiere llevar. Acuérdense que su reino es justicia, paz y ¿qué? Tristeza y gozo en el Espíritu. Gozo, hermanos. Gozo, amén. Hay 4 columnas también ahí. El número 4 ya lo vimos, nos habla de los 4 puntos cardinales de la tierra, que es un llamado universal para todos, pero no todos quieren pagar el precio de llegar hasta ahí. Muchos quieren quedarse en el atrio nada más. En el atrio está bien, ¿para qué seguimos? Ya estamos adentro, ¿para qué seguimos? Pero no van a ver la gloria de Dios. No van a ver lo glorioso de Él. Ellos van a estar viendo puros sacrificios de animales, oyendo a los becerros llorar, a los carneros, el alboroto que hay ahí, porque no quieren ir más adentro, donde ya hay un silencio, donde ya el Señor habla más profundamente, donde ya requiere más de nosotros, donde ya nos dice, abnégate, niégate a esta área de tu vida. Amén, hermanos. Ahí mismo en el lugar santísimo encontramos el arca. Éxodo 25, 10 al 16. Vamos a regresar a Éxodo.
Ya casi vamos a terminar, hermanos, pero déjenme tocar todos estos puntos, por favor. Éxodo 25, del verso 10 al 16, nos habla del arca, porque esto es lo que estaba dentro del lugar santísimo. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás el arca del testimonio pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, otra vez querubines, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. El propiciatorio era la tapa de esa caja, hermanos. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno frente del otro, mirando al propiciatorio, hacia la tapa, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Lo que encontramos en esta arca, que se llama el arca del testimonio, es porque más adelante el testimonio que estaba ahí eran 3 cosas. Era un poco de maná que el Señor les había dado en el desierto. También había ahí los 10 mandamientos o la ley escrita en esos tiempos, y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. ¿Se acuerdan de esos pasajes, hermanos? Esas 3 cosas, ese era el testimonio, y cada una de esas 3 cosas tiene una enseñanza preciosa para nosotros y extensa que no podemos cubrir. Pero las medidas que encontramos del arca, hermanos, eran medidas fraccionadas. ¿Se dieron cuenta? 2 codos y medio, 1 codo y medio, 2 codos y medio. Es porque las medidas fraccionadas, ya lo dijimos, son revelaciones parciales de su gloria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan que cuando vimos el altar de los sacrificios al principio, esta tenía una parrilla por el medio que estaba a 1 codo y medio? Porque a nosotros nos toca seguir en nuestras vidas cumpliendo los sacrificios de Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Aquí también el arca no era plenamente, era el lugar donde el Señor había escogido manifestarse al pueblo de Israel y hablar cara a cara con Moisés, pero no es el lugar donde Él ha escogido estar para siempre. Por eso es parcial. Si nosotros vamos a Jeremías 3:14, Jeremías hace una mención al arca y nos da un dato muy importante, hermanos. Jeremías 3:14, hablando de esto, de que es una revelación parcial de su gloria. 3:14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré de una de cada ciudad, y 2 de cada familia, y los introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os pacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamará a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. O sea que al final no se va a hacer otra arca, porque Cristo Jesús, con toda la plenitud de Dios, siendo Él el maná que descendió del cielo, el hombre que tiene en su corazón las leyes escritas, no solamente en papel, sino escritas en su corazón, y el hombre que tuvo una nueva vida después de su resurrección, es en sí el arca
del pacto para nosotros, hermanos. Y este pasaje es importante que lo entendamos, porque este pasaje también tiene que ver con aquellos que quieren construir un templo en Jerusalén otra vez, pero no han leído este pasaje, que no se va a volver a hacer otra arca ya. Amén, hermanos. El testimonio, ya dijimos, es el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. La cornisa, dice que tenía una cornisa alrededor, el verso 25, Éxodo 25, verso 11. Era como una corona, como esto, que representa el poderío, el reinado. Ya hablamos en otros pasajes acerca de esa cornisa. Los anillos, muy importantes en este mueble, 4 anillos. Y los anillos tienen una característica, como ya lo hemos oído, no tienen principio y no tienen fin, ¿se acuerdan? Así es el matrimonio, ¿verdad? Eterno, durante toda esta vida, no es aquí empieza y aquí se acaba. No, un anillo no tiene principio, no tiene fin. Es una característica eterna de Dios. Y hemos visto varias características eternas de Dios durante todo este curso. Hemos visto que el Señor es fuego consumidor. Hemos visto que Él es luz. ¿Qué más hemos visto? Acuérdenme, los que dieron el curso. Dios es espíritu. Lo vimos en la mesa de los panes de la proposición, porque sus palabras son espíritu y son verdad. Amén. Amén. Aquí encontramos, hermanos, en esta arca, el fundamento más poderoso y más precioso que se encuentra en todo el universo. Y usted dirá, la gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios. ¿Saben cuál es? El amor. El amor. Porque este mueble que está aquí, es imposible llegar hasta él si no hay amor en nuestros corazones. Si no hay amor en nuestros corazones, como dice Juan, si decimos que amamos al Señor y aborrecemos a nuestro hermano, ¿qué somos? ¿Buenos cristianos? ¿Cómo? Mentirosos. Es aquí, hermanos, la mayor muestra de amor, porque el Hijo escogió, ya voy a terminar, hermanos, el hijo escogió amar al Padre con todo su corazón. Por eso pudo llegar a hacer esto. Y nosotros, hermanos, la mayor muestra que podemos hacer o tener en nuestro corazón, y el mayor fundamento, es el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque si no hacemos las cosas con amor y por amor, no son agradables al Señor. Richard Wurmbrand, el hermano que hizo la fundación de Torturados por Cristo, o de La Voz de los Mártires, perdón, Torturados por Cristo es un libro que escribió. Él hace un comentario muy lindo. Él dice: no seremos juzgados por cuanto hayamos sufrido. Y miren que ese hombre sufrió, como ninguno de nosotros aquí. Dice: vamos a ser juzgados por cuanto hayamos amado. Por eso vamos a ser juzgados. Por eso Juan escribe las palabras de Jesús diciendo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, cumple el mayor de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Le cortamos, ¿no? Hasta ahí nos gusta ese mandamiento. El mayor de los mandamientos tiene que ver con eso. Porque si nos amáramos contra tales cosas, vamos a leerlo más adelante, no hay ley que nos juzgue. Amén, hermanos. Ahora, este lugar es donde nosotros somos fructíferos. Y para ser fructíferos, hermanos, ¿cuántos quieren ser fructíferos? ¿Cuántos han oído acerca de los 9 frutos del Espíritu? ¿Cuántos los queremos tener en nuestra vida? Bueno, la base es que nosotros tengamos amor para Dios, para el prójimo y para nosotros mismos. ¿Ok? Hermanos, en el final de los días vendrán amadores de sí mismos. No volteemos eso. Lo que tenemos que amar en nosotros es lo que el Señor ha hecho. Amén. Miren, abran sus Biblias en Gálatas 5:22 y vamos a ver, ya casi terminamos, hermanos. Son verdades muy lindas y aunque nos tardemos un poco, ténganme paciencia. Gálatas 5:22, hermanos, ¿ya están ahí?
Yo voy a leer 1 Corintios 13:13, donde habla del amor. Y ustedes se van a dar cuenta que cada uno de los frutos en Gálatas 5:22 tiene su fundamento en el amor. Si no tenemos amor en nuestras vidas, hermanos, si no aprendemos a amar a Dios siguiendo sus estatutos, porque hermanos, esta es la forma de amar a Dios. Esta es la forma de amar a Dios, no de palabra. No es como los niños que mis hijos a veces vienen y me abrazan. Y le digo, ¿me quieres? Sí, papi, te quiero mucho. ¿Y por qué no me obedeces? Con eso los desarmo todo el tiempo. Si me obedeces, entonces me amas. Es igual con el Señor. Si me amáis, guarda mis estatutos, guarda mis mandamientos, hazlos por obra. No me vengas a decir, yo te quiero, Señor, con el amor que el mundo nos ha enseñado. No, hermanos, el amor de Dios no es así. El amor de Dios tiene pies y manos para ponerlos por obra. Amén. Esa es la forma en que amamos a Dios, en hacer sus mandamientos, en guardar sus mandamientos, en ponerlos por obra. Y el amor, hermanos, es el único que va a producir en nosotros estos 9 frutos del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor. El amor, hermanos. 1 Corintios 13 dice, el amor no busca lo suyo. Es una vida sin egoísmo. Es una vida sin egoísmo. El amor no busca lo suyo. Algunos dicen, no, hermano, primero yo, después yo y al último yo. No, hermanos, eso es falta de amor. El amor no busca lo suyo, no es egoísta. Desde aquí partimos. ¿Cuál es el segundo fruto, hermanos? Gozo. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cuál es el tercer fruto? Paz. El amor no se irrita, no guarda rencor. El amor trae la paz, hermanos. El amor no se irrita, no es rencoroso. El amor en nosotros sí hace que haya paz entre nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuál es el segundo fruto? Paciencia. El amor es sufrido, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor ayuda a cargar con paciencia las cargas de otros. Qué bonita verdad, ¿verdad, hermanos? Qué lindo esto. Esto no es mío, es del maestro que nos enseñó esto. Qué preciosa verdad. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El amor es benigno. El único fruto para ser benignos, buenos, es que tengamos amor en nuestras vidas. El siguiente fruto es bondad. Amén. El amor no tiene envidia, es bueno, se goza en el dar, es bondadoso. El amor no tiene envidia, hermanos. El siguiente fruto es fe. El amor todo lo cree, todo lo espera. Hebreos 11:1, ¿verdad? Todo lo cree y todo lo espera. El siguiente fruto, ¿cuál es? Mansedumbre. El amor no es jactancioso, no se envanece, es manso, tiene mansedumbre, no anda jactándose. El Señor Jesús nunca anduvo jactándose de nada, al contrario, se escondía. ¿Te queremos hacer rey? Vámonos, decían los discípulos, vámonos. No es el plan de Dios. Es mansedumbre. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán sus almas descanso. El último, ¿cuál es? Templanza. El amor no hace nada indebido, tiene dominio propio, sabe abstenerse. El amor es con control, tiene control, no hace nada que sea indebido por los demás. El único lugar, el único método para que nosotros, hermanos, alcancemos estos frutos en nuestras vidas, como la vara de Aarón que reverdeció y dio fruto, que era una vara muerta, su fundamento lo tiene en el amor. Amén, hermanos. Empecemos a amarnos los unos a los otros, no de palabra, no de un sentimiento. Hoy me caíste bien, hoy te amo, mañana vamos a ver. No, como la decisión que hacemos cuando nos casamos.
Cuando nos casamos, decidimos amar a nuestras esposas y nuestras esposas decidieron amarnos. Aunque pase el tiempo y se nos caiga el pelo y nos pongamos gordos y feos, y ellas también. Como decía un hermano, primer hijo, primera lonja, segundo hijo, tercer lonja. Pero decidimos seguir amándonos. Amén, hermanos. Decidimos seguir amándonos. No por eso decir, ya no te quiero. No, hermano. No, jóvenes, no es así. No siempre somos hermosos. Con los años nos ponemos feos. Los jóvenes tienen que aprender eso. Los nuevos matrimonios tienen que aprender eso. Empezamos a ver otras virtudes en nuestra esposa que no conocíamos. Al principio empezamos a ver solo el físico. Ay, qué bonito carácter. Vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. Después el físico va. No estoy diciendo, hermanas y hermanos, que no se cuiden. No, síganse cuidando. Pero empezamos a ver otras virtudes de nuestra esposa. Wow, con 3 y escuela en casa, y todavía me tiene que hacer de comer, y lava la ropa, y tiende las camas, y lava los baños, y trae a mis hijos limpios. No andan todos chamagosos. ¿Ustedes creen que no es digno de aplaudirse? Amén. Empezamos a encontrar otras cosas. Ese es el amor, hermanos. Ahora, como hermanos, el amor va a terminar con las divisiones en nosotros. Se me retuerce el hígado. Lo tengo que saludar. Pues que se nos destroce. Porque mejor no sé centrarse en hígado al cielo que con hígado al infierno. Amén, hermanos. El arca, ya vamos a acabar. Bueno, el arca se cubría en Éxodo 26:1. Perdón. El arca es números 5. Números 4, 5 y 6. El arca, cuando el pueblo de Israel se movía de un lado a otro, la cubrían, hermanos. No vamos a leer eso, ahí está, números 4, 5 y 6, usted lo puede leer después. Pero cuando el arca se movía, por eso tenía anillos para cargarla, la cubrían con el mismo velo del lugar santísimo. Lo quitaban, lo bajaban y con eso lo cubrían. Y luego ponían, ya que estaba cubierto, pieles de tejón, pero encima ponían un paño azul. Y lo que se veía era un paño azul. Acuérdense que ya vimos las cubiertas del tabernáculo. ¿Qué se veía de afuera? Las pieles de tejón. Dicen, ay, qué feo techo tiene ese tabernáculo, qué horrible está. Pero el arca no, hermanos. El arca la cubrían con tejón al final, pero después ponían un paño azul. El azul son los mandamientos. O sea que aquella naturaleza que hemos hablado, pieles de tejón significan, ya es absorbida por el azul, por sus mandamientos, y ya no se ve más esa naturaleza humana. Qué precioso, hermanos. Aquellos que lleguen hasta ahí van a mostrar al Señor Jesús en sus vidas de una forma preciosa, de una forma gloriosa, hermanos. No va a ser un mito, un cuento de que podemos llegar ahí. Sí hay hombres que están llegando ahí, hermanos. Sí hay hombres que podemos verlos y podemos ver al Señor Jesús en ellos. Podemos admirarlos diciendo, Señor, eres tú en esta persona. Eres tú, Señor. Pero los que lleguen ahí, hermanos, no pueden ignorar la tapa o el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Porque esos 2 ángeles querubines que estaban ahí, que están ahí, son ángeles que están en la presencia del Señor. Son ángeles que viven en la gloria de Dios. Pero qué significativo es que esos 2, en vez de estar así, viendo hacia arriba, o con sus manos levantadas, cubren la misericordia y miran hacia la misericordia, sabiendo que si no es por la misericordia de Dios, no estarían ahí.
Amén. Para estas alturas, el diablo ya había sido echado fuera de los lugares celestiales. Y estos querubines, o en los cielos se sabe que la única forma de estar aferrado al Señor es viendo hacia la misericordia de Dios, hermanos. Usted dirá, no hemos llegado ahí todavía. Sí, todavía no llegamos ahí, hermanos. Pero ¿sabe qué? No podemos en ningún punto de nuestra caminata ni de nuestra vida levantar los ojos más allá arriba y creer que somos algo. No porque el Señor nos use, no porque el Señor hizo algo a través de nosotros, no porque el Señor nos dio un don el cual nomás nosotros podemos, no porque el Señor nos use en esta y en aquella área, o el Señor hizo a través de nosotros algo, podemos levantar nuestros ojos al cielo y decir, gracias por usarme. No, hermanos, nos tenemos que mantener viendo hacia esa tapa que era llamada el lugar, la tapadera de la misericordia de Dios, e inclinar nuestro rostro. Porque otra de las verdades que encontramos durante todo el viaje a través del tabernáculo es que necesitamos ser humildes para llegar ahí. ¿Se acuerdan de la mesa de los panes de la proposición? Se servían platos. Los platos somos nosotros. La comida es de Dios, pero el plato éramos nosotros y nadie se come el plato. Al igual aquí, hermanos, si el Señor nos da la gracia de llegar hasta este punto o en el punto que nos encontremos, seamos gente que baje sus ojos, hermanos, y no que camine con la nariz en el aire, sino con un rostro humilde, sabiendo que si algo hace el Señor, si algo dice el Señor, si en algo se mueve el Señor, es el Señor y no nosotros. Y no se nos olvide, ni se nos suba a la cabeza, hermanos, nunca, porque el orgullo nos va a destruir. Nos va a destruir. Al contrario, aferrémonos como esos dos querubines y decir, Señor, manténme en un lugar bajo, Señor. Manténme aferrado a tu misericordia, Señor, porque yo sé cuán débil soy. Yo sé, con cualquier momento que tú retires tu gracia, me pierdo otra vez, Señor. Si te olvidas un poquito de mí, Señor, si te apartas un poquito de mí, yo resbalo otra vez, Señor. Por favor, ayúdame, Señor. Por favor, déjame agarrarme a tu misericordia, Señor, y estar ahí metido, sabiendo en nuestro corazón, hermanos, que no somos mejores que nadie. Usted puede voltear atrás y acordarse de hermanos que no están entre nosotros. Hermanos, ninguno de nosotros somos mejores. Ninguno de nosotros estamos aquí porque somos mejores. Estamos aquí porque el Señor ha extendido su misericordia sobre nuestras vidas y su gracia, hermanos. Amén. No es a nosotros la gloria, es a Él. Amén, hermanos. Este es el curso. Yo los dejo con eso y si quieren nos ponemos de pie y oramos. Yo quería cantar un canto con ustedes, pero ya son las 9:30, ya me pasé. Pero ojalá quiera Dios que este curso haya dejado en nosotros unas ganas de seguir adelante, hermanos. Unas ganas de correr, unas ganas de remendar nuestros caminos, de poner por obra las verdades de Dios, no las nuestras, porque no son nuestras, ni esto nos pertenece, esto vino de Dios y es de Dios. Ponerlos por obra, por el bien de nosotros mismos, por el bien de los que dependen de nosotros, por aquellos que nosotros les vamos a enseñar, por aquellos que nos van a mirar y nos van a recordar como hombres y mujeres que hemos querido dar esos pasos con la ayuda y la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. No es tarde, no es tarde, hermanos. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, hermanos. Usted no es viejo, ni usted es tan joven. Es para usted que está tan viejo o para usted que es muy joven. Está ahí. La gracia. Dios está tan interesado en llevarnos a esa madurez. Dios quiere hacerlo tanto, que nos dio tantos ejemplos para que lleguemos ahí, para que nos dejemos ya de cuentos y empecemos a andar en sus mandamientos. Amén. Vamos a cantar ese canto ya para terminar. Dice, no a nosotros, o no a nosotros,
A tu nombre, gloria da. Amén. Oh, llena tu santuario con tu poder para tu gloria. Oh, no a nosotros, oh, no a nosotros, a tu nombre gloria da. Llena tu templo otra vez con el poder de tu Espíritu. Nos inclinamos en humildad. Oh, no a nosotros, a tu nombre gloria da. Señor, gracias, gracias te damos, Señor, por la bendición de entender, Señor, un poco esto, Señor, de que lo pongas delante de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Danos tu gracia, Señor, tu favor gratuito, inmerecido, Señor, sobre nuestras vidas, para andar en estas verdades, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Oh, Señor, llévanos por cada uno de estos pasos, Señor, y cumple nuestras vidas ese propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos terminar ahí, Señor, en el lugar de tu gloria, Señor, viéndote a ti, Señor, conociéndote a ti, Señor. Oh, Señor, qué maravilloso será, Señor. Por favor, derrama de tu gracia sobre nuestras vidas en estos tiempos y de un amor genuino entre nosotros, fraternal, no fingido, Señor. Oh, llénanos de ese amor, Señor, para amarte y amar a los demás como tú nos has amado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga.